¿Qué tal amigos? Hoy vamos a aprender a hacer consultas para MySQL desde PHP. Primero, tenemos que tener en cuenta que tenemos que tener dos programas. Primero, nuestro lado para programar. Nosotros vamos a usar el Sublime Text y debemos de tener un host propio para nuestro computador. Nosotros utilizamos lo que es el WAM Server. Entonces, lo vamos a ejecutar y al tenerlo ya ejecutado en nuestro sistema, vamos a abrir la parte del administrador para poder crear así una, una página, es decir, una base de datos. Vamos a entrar con el usuario root y con la contraseña que no tiene. Entonces, ya estando aquí adentro, vamos a crear una base de datos. Vamos a ponerle ejemplo PHP. Vamos a crearle un cotejamiento UTF-8. Este nos va a servir para poder incluir datos, ya sea caracteres en español o caracteres que no trae por default nuestro reconocedor de caracteres. Entonces creamos la base de datos y como podemos darnos cuenta de este lado, ya la tenemos creada. Entonces nos vamos a la misma, vamos a crearle una tabla, vamos a llamarla datos y esta va a contar con tres columnas. Vamos a darle las propiedades. La primera va a ser nuestro ID, es decir, vamos a darle un ID para que de esta manera podamos reconocer cada dato, cada registro. Una longitud no importa. Le damos un cotejamiento UTF-8, como habíamos platicado. Ahora vamos a ponerle de índice primary key y le vamos a dar un autoincremento. Vamos a poner un nombre que va a ser de tipo texto con una longitud máxima de 25 valores, un cotejamiento igual de, de 8, UTF-8. Lo demás lo podemos dejar como está. Vamos a darle un apellido de texto igual de 25 valores UTF-8. Los ponemos en general para que acepte de todo tipo de caracteres, no solamente hablando en el español. Ahora le vamos a dar un cotejamiento general a nuestra base de datos y como lo hicimos anteriormente, hacemos el UTF-8 general. Bueno, guardamos y nos creó nuestra primera base de datos, nuestra tabla. Entonces ya podemos seguir trabajando con nuestro Sublime Text. Ya estando aquí, lo que tenemos que hacer es crear un PHP, pero nosotros lo que hacemos es crearlo desde un HTML. Entonces hacemos lo siguiente: vamos a nombrarlo ejercicio PHP. Y primero llamémoslo, sí, ejercicio PHP, punto PHP. Vamos a alojarlo en la carpeta especial de nuestro host. Vamos a crear aquí una nueva carpeta que vamos a llamar ejercicio. Ejemplo, ejercicio. Entonces lo guardaremos acá. Bueno, ahora vamos a crear toda la sintaxis. Vamos a comenzar con un HTML y le damos un título. Le colocamos ejercicio PHP. Es ejercicio consultas PHP. Muy bien. Vamos a crearle un meta charser. Esto nos va a servir de igual manera que el cotejamiento que utilizamos para nuestra base de datos, es decir, para poder reconocer todo tipo de caracteres. E igual a UTF-8. Y aquí en el body, entonces vamos a iniciar lo que es nuestro HTML, nuestro PHP. Vamos a nombrarlo PHP y lo terminamos. Bueno, ya estando aquí adentro, vamos a hacer todas las sintaxis que necesitamos para poder hacer llamado a nuestra base de datos, para poder ingresar en ella y para poder trabajarla. Entonces vamos a crear la primera variable que vamos a llamar servidor. Y en el servidor vamos a poner el
cómo se llama nuestro servidor. Aquí el default que trae WAM es localhost. Luego vamos a crear una nueva variable para nuestro usuario. Como se dieron cuenta cuando entré al localhost de PHP, mi usuario se llamaba root. Vamos a colocar el password con el cual el mío no contaba, entonces lo dejamos tal y como está, en blanco. Y un dbName. Esto nos va a ser para llamar a la base de datos que estamos utilizando. En nuestro caso estamos utilizando la base de datos ejemplo PHP. Vamos a la base de datos y aquí tenemos ejemplo PHP. Entonces ejemplo PHP. Punto y coma. Luego lo que tenemos que hacer es crear una nueva variable para nuestra clase, nuestra consulta. Es decir, se va a llamar con, que esto es igual a con es igual, disculpen, MySQL connect. Y aquí adentro, punto y coma. Aquí adentro vamos a poner todas las variables que colocamos anteriormente, que registramos en el orden específico. Es decir, primero servidor, coma. Ahora vamos por el usuario. Ahora colocamos su password. Y finalmente la base de datos que vayamos a manipular. Muy bien. Ahora para comprobar si nuestra base de datos, si nuestra conexión de PHP a MySQL está siendo bien elaborada, vamos a crear un if. La condición va a decir lo siguiente: con guión mayor que connect connect guión bajo error die, que nos va a servir para especificar que estamos teniendo un error de conexión. Es decir, con el die vamos a poder hacer llamado a cada una de las sintaxis que nos pueda mostrar MySQL para todos nuestros errores. Concatenamos con connected error. Muy bien. Entonces finalizamos el. Y si no cumple esta función, vamos a hacer entonces que nos muestre conexión establecida. Guardamos nuestros datos. Ahora vamos a nuestro servidor, a nuestro navegador y colocamos localhost diagonal nombre de nuestra carpeta que llamamos ejercicio diagonal ejercicio php. Muy bien, ya teniendo estos datos, entonces vamos, como ya he dicho, al localhost ejercicio diagonal ejercicio php y lo ejecutamos. Y nos indica que la conexión ha sido establecida. Entonces no tenemos ningún problema con la conexión que estamos estableciendo entre MySQL y PHP. Bueno, seguimos. Entonces ya tener una conexión establecida nos damos cuenta de que esto ya no nos funciona. Tal vez el if que estamos trabajando para reconocer si hay error en la conexión, debemos dejarlo, pero el último eco no es necesario. Entonces vamos a comenzar con la primera consulta, que va a ser un insert. Comencemos con insert. Entonces nombremos una nueva variable. Podemos colocarle SQL es igual a insert into.
ser intro. Coloquemos aquí nuestra tabla. Como recordamos, nuestra tabla se llama datos. Y aquí dentro vamos a colocar los campos que vayamos a utilizar. Es decir, vamos a colocar lo que es nombre, coma, apellido. Con los values vamos a colocarlo igual dentro de paréntesis, dentro de comillas, apóstrofes. Vamos a colocar Alfredo, coma, Chávez. Ya teniendo esta parte de aquí de nuestra variable para hacer nuestra consulta, vamos a trabajar un if y decimos si la conexión requerida utiliza nuestra consulta y nombrada SQL, y al realizarse esto es idéntico a realidad, entonces vamos a hacer que nuestro proceso haya sido hecho. Al ser nuestro proceso hecho, vamos a decir los datos, los datos han sido almacenados. También esta parte de los values, podemos darnos cuenta de que aquí también si creamos, por ejemplo, una variable con el nombre es igual Alfredo, podemos colocarle en esta parte de acá. Podemos hacer llamamiento también a variables, ya sean que venga de método post, método get o declaradas en esta misma parte de nuestro código. Entonces los datos han sido almacenados. Y si esto no se cumple, entonces tenemos nuestra parte de código que nos lo indicará. Hecho error. Concatenamos al SQL para saber a qué parte de nuestra consulta está siendo dañada. Vamos a hacer un salto de línea y vamos a decir que la colección llamada que nos muestre su error. Punto y coma. Ahora, finalizar. Para finalizar hay que tener muy en cuenta y no pasarlo desapercibido que con tenemos de cerrar la conexión. Esto para no tener errores siguientes a la hora de que se ejecute. Bueno, ahora vamos a nuestra parte del código en que estamos trabajando esto. Vamos de nuevo a nuestro ejercicio PHP y vamos a ver. Nos muestra un error. Vamos a ver, corrijamos nuestro error. A nombre no le habíamos puesto. A nombre, la variable de nombre que yo creé, no le había colocado un punto y coma. Entonces, ahora vamos. Y nos dirá de nuevo, ahora en la línea 26. Nuestro error únicamente era el hecho de que no habíamos colocado el signo de aquí de dólar que nos servía, que nos sirve para nuestras variables. Entonces, ahora sí, nos ha servido ya que nuestros datos han sido almacenados. Nos vamos a localhost, vamos al ejemplo, vamos a nuestra base de datos, a nuestra tabla y como podemos darnos cuenta ya tenemos un primer registro que es Alfredo con Chávez. Muy bien. Ahora vamos a hacer una parte, vamos a hacer una nueva consulta, pero ahora nuestra consulta lo que vamos a realizar es la parte del update. Vamos a cambiar entonces toda esta parte de acá. Podemos cambiar nuestra consulta y a ese SQL ahora le vamos a colocar update, que nos sirve para modificar datos, lo cual vamos a llamar el nombre de la tabla datos set. Es decir, lo que vayamos a cambiar, vamos a cambiar en apellido, vamos a colocar
Cardosa cuando ID sea igual a 1. Ahora, toda la demás parte de nuestro if podemos cambiarla. Podemos colocar aquí los datos han sido actualizados. Nuestro else se queda como tal y para terminar nuestra colección sigue estando igual. Entonces, ahora nos vamos a la parte de nuestro ejercicio. Actualizamos y dice los datos han sido actualizados. Nos podemos ir a la parte de localhost. De nuevo, entramos a nuestra base de datos, entramos a nuestra tabla y si nos damos cuenta ahora Alfredo, que tiene el ID 1, como lo especificamos en la parte de acá, ahora Alfredo cuenta con Cardosa. Muy bien. Por último, vamos a hacer una consulta en la cual eliminemos nuestros datos. Para eso vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer la consulta que diga delete. Delete but from y nuestra tabla, es decir, de datos, cuando nuestro ID sea igual a 1. Guardamos, nos vamos a nuestro ejercicio. Los datos han sido actualizados. Lo siento, no había colocado yo en nuestro if un eco que dijera los datos han sido eliminados, el registro ha sido eliminado. Pero si nos vamos a ejemplo y a datos, ya no nos muestra nuestros datos. Vamos a hacer de nuevo un insert, into. Vamos a solucionar esta parte de acá. Vamos a hacer un insert into sobre Alfredo Chávez para que nos ingresen estos valores. Línea 14. No, ahí está el error que no había corregido. Los datos han sido almacenados. Vamos a ejemplo, PHP, en datos. Y Alfredo Chávez ya fue. Ahora es el ID número 2. Ahora vamos a hacer la consulta para que elimine los datos. Y colocamos delete from datos where ID sea igual a 2. Ahora sí, en nuestro eco vamos a colocar el registro ha sido eliminado. Nos vamos ahora sí al ejercicio y el registro ha sido eliminado. Nos vamos a nuestro ejemplo PHP, entramos en nuestra base de datos y ya no nos muestra los registros. Muy bien, estas son las consultas que podemos realizar desde PHP, como lo hicimos en esta parte de aquí, hacia MySQL. Tenemos que tomar en cuenta que no solamente podemos hacerlo así de manera directa por medio de ya sea de variables que se encuentran acá o ya sea de manera directa cuando colocamos los datos que quería que enlazara, sino que también podemos hacerlo por medio de llamamientos de método post o método get. Espero que les haya servido. Muchas gracias por su atención. Soy Alfredo Chávez.